¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estemos en Centro Urbano Home. Y bueno, en espera de, me parece que ya está la cortinilla. ¿Qué tal? Ahora sí, muy buenas tardes. Pues tardecita nublada en Ciudad de México, mucho que hablar de temas de vivienda, de temas de cambio de gobierno, de estamos a una semanita de que tengamos la primera mujer presidenta de México, lo cual es un tema importante para hablar. Y obviamente todos tenemos temas de que nos interesan en este momento tan importante en la historia del país, y uno de los temas para los que estamos en este medio de la vivienda de las ciudades es la vivienda y las ciudades. Entonces, hoy toca platicar con el presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda, de la querida Canadevi, Beto Moreno. Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Horacio, muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Oye, pues momento de retos, ¿no? Momento de retos, un cambio de gobierno siempre es retador, siempre hay temas, siempre hay dudas, siempre hay inquietudes, y esta vez pues, no es la excepción, ¿no? ¿Cómo andas? ¿Cómo anda la vivienda? ¿Qué tendríamos que comentar de la vivienda? ¿Cómo termina el sexenio en un corte rápido? ¿Y qué expectativas tendríamos para el inicio de este nuevo ciclo? Bueno, empezamos con el corte de caja de este sexenio. Sin duda, este sexenio, la vivienda no fue parte integral de la narración, de la narrativa del presidente. No fuimos ni para bien ni para mal vistos. O sea, simple y sencillamente fue algo que dejó pasar y no tuvimos la buena visión de tener un crecimiento hacia el país, uh, apoyando sobre todo la vivienda económica, ¿no? La vivienda de las personas que menos ingresos tienen. Se construyeron a razón promedio de 250,000 viviendas, más o menos anualmente. Eh, Bajó drásticamente la producción de vivienda económica a construirse única y exclusivamente a razón de 45,000 viviendas al año. Se tenía un promedio más o menos de 90, 100,000 viviendas al año, y la construcción de este segmento pues fue una caída estrepitosa. No se pudo nunca recomponer. Muchos de los constructores nos movimos al siguiente segmento, a un segmento donde estaba aún una importante masa crítica de posibles clientes, y donde de cierta manera nos sentíamos cómodos en la construcción de la misma. Desgraciadamente, poco a poco se fue olvidando la atención a este segmento, y bueno, pues llegamos a niveles de producción bajísimos actualmente. Los datos que nos entrega el RUP son datos muy duros y fuertes, donde la intención de muchos constructores por registrar vivienda propiamente a través del instituto ha caído. El interés de estos compañeros no es un interés de venderlo a través del Infonavit. Buscan muchas veces alternativas diferentes de comercialización, lo cual, pues sí, sí es altamente preocupante porque, pues repito, la gran demanda está ahí. Ahora, haciéndole de lado todo esto y que estas situaciones de, de claros oscuros, como te platicaba antes de salir a escena, yo creo que venimos viendo yo lo veo con optimismo, unos próximos sexenios donde la vivienda es parte fundamental de la narrativa, donde la presidenta quiere construir 1 millón de viviendas para las personas que más lo necesitan, y yo creo que pues ahí estamos nosotros puestos y dispuestos a trabajar de la mano y trabajar hombro con hombro para sacar adelante esto. Yo creo que si nos ponemos de acuerdo, y yo creo que si nos ponemos a trabajar de manera coordinada, y yo creo que si marcamos un objetivo, no solo podemos construir 1 millón de viviendas, podemos construir más. Como tú sabes, hay cifras récords de construcción en años pasados, donde única y exclusivamente era una coordinación
a través de la SEDATU, una coordinación a través del Infonavit, y con nosotros participando en la parte de la oferta. Y bueno, pues ahí estaban los resultados, ¿no? Ahí estaban los resultados. Hay muchas cosas que se pueden perfeccionar, hay muchas cosas que se pueden mejorar, y ahí están marcadas ya las cosas, ya las conocemos, ya las sabemos, y creo que es un momento importante. Ahora, en la parte social es importantísimo atender a este segmento, es importantísimo, se está volviendo un problema en muchas partes del país, y es un problema que yo creo que es el momento justo para atenderlo. No debemos ya dejar de postergar este asunto, porque sí después se puede provocar un problema tanto en la parte económica como en la parte social en nuestro país. Ahora, esto que estamos viviendo, este escenario que tú decías, un corte de lo que fue en el sexenio, ciertamente pareciera que extrañamente, siendo un gobierno con una visión tan social, tan enfocada en la gente de menores ingresos, tristemente fue el grupo que tuvo menor atención en materia de vivienda, lo cual obviamente lo bueno es que estamos haciendo el corte de caja y el próximo gobierno, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, la presidenta que en una semana estará presidenta en funciones, ya ha hablado de la vivienda como una prioridad con un corte social, pero con un objetivo de generar 1 millón de viviendas adicional a lo que ya se genera, lo cual es importante, ¿no? O sea, que este retroceso que tuvimos, de alguna forma se está reconociendo. Hace poco comentaban eso también desde el gobierno federal, que habría que aceptar que este sexenio no fue lo deseable en materia de vivienda, pero en este cambio tenemos la oportunidad de consolidar toda esa voluntad de darle un sesgo social, de darle una atención a los de menores ingresos, y eso me parece que debemos entenderlo como una gran oportunidad. Ya se habló de ajustes importantes en Infonavit, ya tenemos más o menos una visión de lo que puede hacer. Se habla de que en los primeros días del nuevo gobierno van a presentar un programa de vivienda, un plan de vivienda. Entonces, tú, de lo que has estado viendo de todas estas pláticas durante los tiempos de campaña, de estar generando propuestas, estar vinculándose con los grupos de las campañas precisamente para llevar las propuestas de la industria hacia las candidatas a la presidencia en aquel momento y durante los meses recientes a la mesa de la presidenta electa. ¿Cómo percibes? ¿Dónde percibes que están las sintonías? Obviamente me parece que la sintonía primera es que todos estamos interesados en que se hagan las viviendas, pero ¿dónde percibes tú que hay la gran oportunidad de consolidar todas estas buenas voluntades? Pues mira, yo creo que de primera instancia se dieron cuenta que es imposible que nosotros no dependamos de ellos, de la parte de la federación, y la federación no dependa de nosotros como parte de la industria. O sea, ese es importante entender que tenemos que concatenar eh, los objetivos, ¿no? O sea, si el objetivo ahorita primordial es la atención a todas estas personas que están en un mercado formal y que no se les ha atendido, y otro tanto de personas similar o mayor están en la informalidad, que también no se les ha atendido, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esa base ya tenemos el diagnóstico, vamos a entender el cómo lo tenemos que hacer, y este cómo es una coordinación de muchas áreas, de muchos estados y muchos municipios. Partiendo de la base que el origen de la eficiencia productiva de nuestra industria es a través de la eficiencia propiamente de los procesos de los municipios, ¿no? Los municipios deben de ponerse las pilas, trabajar de manera conjunta, buscar redensificar, mejorar la mejora regulatoria, hacerlo rápido, eficiente, a través de un ordenamiento territorial que es necesario en muchos de estos municipios, y sobre todo entender que son parte primordial de todo esto en los tiempos y en la eficiencia, pero también en la parte de la economía propiamente, al cobrar quizá tasa cero para estas viviendas, o en los apoyos de los derechos de impuestos al momento de adquisición de estos bienes, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es bien importante también entender que en muchas partes del país es necesaria una infraestructura hídrica y una infraestructura eléctrica, que ya está siendo insuficiente en muchos de ellos. Y es necesario también pensar que esto
se debe de comprometer tanto a los gobiernos estatales como los órganos operadores de agua, los municipios, de que la inversión viene de los tres niveles de gobierno. No se puede hacer inversiones parciales, se necesitan ponernos todos a trabajar porque en muchos lados el tema del agua, por decirte uno, es un sobrante de agua excesivo, pero no está entubada, y en otros lados es un faltante de agua excesivo, ¿no? Que no se encuentran las fuentes necesarias. Entonces necesitan otra vez coordinar de manera ordenada estos factores. Y por último, pues es ver la necesidad imperiosa de que entre el gap, que existe un gap entre el valor de la vivienda y el aforo del crédito, que no les alcanza, simple y sencillamente no les alcanza, y es necesario un apoyo por parte del gobierno para que esto sea alcanzable a los trabajadores. Yo creo que la mejor manera de hacerlo, desde mi particular punto de vista, es hacerlo a través de mecanismos regionales. No es lo mismo el subsidio de alguien que pida, el apoyo de alguien que pida un salario de una secretaria en Nuevo León a un salario de una secretaria en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, ¿no? Los salarios son menores, las necesidades son mayores. Entonces, ante esas circunstancias, yo creo que deben de volverlos los apoyos regionales y ver dónde sí se puede gestionar esto. Y de esta manera, sí, mencionarlo ya dentro del paquete económico del presupuesto para el 2025, para que todos los actores arranquen la maquinaria y empiecen a gestionar los trabajos necesarios para que a finales del último trimestre del 2025 empecemos a entregar estas viviendas. Porque si no viene un anuncio de ello actualmente, pues simple y sencillamente, pues nadie se va a animar a construirlas, y simple y sencillamente nos vamos a quedar otra vez esperando la oportunidad de esto que se requiere para construir. Como tú sabes, y todos los que nos escuchan, el arranque de esta industria es un arranque muy lento, muy tortuoso. No es un arranque que se prende el motor, se prende el switch y arranquemos a producir. Para que esto tenga rendimientos y el producto terminado se dé, pues pueden pasar 10, 12 meses. Entonces, yo calculo que si ahorita dan el anuncio, dan la forma, dan el plan, para que todos otra vez arranquemos, estaremos viendo en agosto, septiembre del año que entra los resultados apenas de todo esto que estamos planeando, ¿no? Que estamos trabajando en México. No, yo te diría que incluso con los ciclos tan largos de maduración de un proyecto inmobiliario, si no ahí están las señales para empezar desde cero, significa visualizar los terrenos, comprarlos, hacer proyectos, obtener permisos, y eso en los escenarios actuales se lleva 2 o 3 años. Entonces eso, por supuesto que habría que hacerlo, pero lo primero que habría que hacer es que el gobierno diera una rápida lectura, se acercara con los empresarios del sector para ver qué está en proceso, qué está en línea de producción, porque el año próximo, si hay alguna expectativa de resultado, tiene que ver con lo que ya está en proceso. ¿Qué es lo que está Yo, ahorita en yo te gestión de puedo decir que trámites? si haces una ojeada rápida al RO, pues el proceso de producción no pasa arriba de 30,000 viviendas. Entonces, Eso es lo esto que es va a lo que haber el está año ahí. próximo. Yo te estoy pensando de manera optimista, es todo lo que tenemos en tierra en reserva, ya de fácil arranque, y quizá que muchos de nosotros estamos preparando proyectos, ¿no? Que traemos en gabinete algunos proyectos y en ejecución algunos otros y en proceso de licencias unos otros, para darle aceleración a todo esto. Una vez que arranquemos esto y que el tren empiece a andar, entonces sí, para el 2026 ya será otro cantar, porque ya nos aventamos todos estos meses de análisis de tierra, de análisis de preproyectos, de prefactibilidades, etcétera, 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 para registrarlos en los próximos meses, finales del próximo año, y entonces sí arrancarlos y tener toda esta producción ya de manera concatenada con otros proyectos que vayan cerrando, construyendo, analizando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, de esta manera yo creo que es la forma. Si no dan un anuncio que haga que esto se incentive y que
la avidez se arranque, difícilmente todos van a estar en stand-by esperando esto. No creo que la vivienda económica, sin que se existe este anuncio, prendan el switch para ese segmento. Se necesita forzosamente darnos la voz de arranque, darnos los incentivos para que nuevamente esto sea una aceleración a fondo para los primeros meses del 2025. Sí, claro, porque en este caso la voluntad presidencial es el primer paso, por supuesto que es un paso importantísimo, pero ese primer anuncio, decir que la vivienda va a ser una prioridad, poco significa si no se dan los anuncios de que habrá No, subsidio, habrá una políticas de simplificación administrativa que destraben lo que se está gestionando de permisos, simplificación administrativa que permita que sea más rápido generar los nuevos proyectos, en fin, esto es un circo de varias pistas, donde en la pista actual se está construyendo y está algo en línea de producción, pero se necesita al mismo tiempo meter la línea de producción que se va a estar consumiendo en los próximos 2 o 3 años. No es fácil. Ahora, platícame, este sexenio hubo un ajuste en la forma de entender la vivienda desde el gobierno, que las prioridades anunciadas desde la SEDATU fueron a la autoproducción, después a los lotes con servicio, después a la vivienda usada. Últimamente se ha hablado de la vivienda en renta, pero la verdad es que se minimizó la importancia de la nueva vivienda, siendo que un sistema armónico solo funciona si todos los elementos funcionan. Vaya, no va a caminar la vivienda en renta, porque ¿de dónde van a salir las viviendas en renta si no hay viviendas en producción para que alguien la compre y la ponga en renta? Vaya, es un sistema, esto es un sistema que tiene que funcionar en todos sus elementos. Ahora, después de ver estos temas que pasaron en este sexenio que se acaba, la prioridad a la autoproducción, al suelo, a los lotes con servicios, a la vivienda en renta. ¿Cómo ves las prioridades que se han marcado para esta nueva administración? Esta nueva administración ya viene con una de las promesas, es el Infonavit constructor, que es un tema, y se habla mucho de vivienda para jóvenes, vivienda para madres solteras, se habla mucho de acelerar Infonavit. Vaya, creo que viene muy cargado de muy buenas intenciones. Falta ver cómo se pretende implementar, falta ver reglas de operación, falta ver programas, falta ver todo. Ahora, en ese contraste de las prioridades del sexenio anterior con las prioridades de este, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? bueno, sin duda es un parteaguas, ¿no? Es una situación que disrumpe lo anterior contra lo nuevo. Como bien dijiste, todos esos puntos que marcaron el sexenio anterior son necesarios en el ecosistema de la vivienda. O sea, no lo podemos dejar de hacer, No se discute. no se discute, son importantes y ahí deben de estar. Mas, sin embargo, debe de ser una amalgama de todos estos criterios donde al final del día marquen objetivos y marquen objetivos para la vivienda usada, marquen objetivos para la vivienda nueva, marquen objetivos para la vivienda en renta, marquen objetivos para todo lo que se refiere a autoconstrucción y autoproducción. Eso es importante, tener objetivos para todos estos puntos. De esta manera, no podemos nosotros dejar de hacer de lado y pensar que la vivienda que construimos hace 20 años, ahora es una vivienda que es nuestra competencia propiamente, y que esta vivienda que no hace 20 años quizá estaba alejada, ya está dentro de la ciudad. Y hay que entenderlo, que ese mercado secundario ahí está, existe y que se tiene que atender, ¿no? Ahora, esa disrupción que marca la doctora Sheinbaum, la próxima presidenta, es una disrupción importante porque sí marca una diferencia en lo que se requiere como nuevas ciudades, como ciudades medias y como ciudades pequeñas. O sea, es decir, no es la misma necesidad de construcción y de costos, de precios y de tamaños en la Ciudad de México, en la zona metropolitana de Guadalajara, en la zona metropolitana de Monterrey, en la zona metropolitana de León, que lo que se requiere en Mérida, Yucatán. O sea, de ahí de antemano, pues tienen que hacer diferentes gestiones, diferentes diferenciaciones. Y es un ejemplo muy claro. Nos dicen que la vivienda debe de tener por lo menos 2 recámaras. ¿Para qué quieres una vivienda de 2 recámaras si los chicos ya ahora se casan y ya no tienen hijos? ¿No? Ya la evolución de aquella familia
que conocíamos, donde era un padre, una madre y dos chamacos, ya esto ha cambiado y esto ya se requiere. Ahora, ¿quieres atacar la vivienda económica? A lo mejor ya no es necesario ni espacios cerrados. Como ahora se está viviendo, son espacios abiertos, estudios, la cocina y un espacio abierto donde se cierra a través de un biombo y tan tan. Con espacios pequeños que den lo necesario para vivir una pareja o una sola persona. Hay que pensar también que la evolución de las parejas ha sido diferente. Actualmente los matrimonios, hay personas que están, y la estadística lo marca, que se casan 2, 3 veces durante su periodo de vida. Esas 2, 3 veces generan 2 o 3 viviendas diferentes. Todo eso es diferente y hay que verlo con una perspectiva hacia el futuro de lo que se viene en construcción, lo que se requiere como ciudad y lo que se requiere en los espacios públicos que se tienen que ir formando. Pero repito, no es lo mismo construir en la Ciudad de México, con los costos de la Ciudad de México, con las densidades de la Ciudad de México, que construir en Mérida, Yucatán. Entonces debemos de ser muy regionalistas, pero sí, no olvidar que la pauta, lo importante es darle vivienda formal a todas estas personas. Y vivienda formal me refiero a que cuente con todos los servicios, que cuente con todas las necesidades y que cuente con toda la movilidad importante que se requiere para que estas personas vivan dignamente, ¿no? Entonces, bueno, se ha pensado, yo creo que la parte de las rentas es una parte importante que se tiene que atacar. Yo considero que el Infonavit como brazo financiero lo tiene que ver como brazo financiero, no como brazo constructor y ni como brazo administrador. Que dé todas las facilidades a que alguien que lo sepa hacer lo haga y lo haga bien. Y él, a través de mecanismos financieros, esté atrás de todos ellos, ¿no? Yo creo que así es como se debe de ver. En la parte de construcción veo muy difícil que el Infonavit piense nuevamente regresar a los mecanismos que se tenía cuando el Infonavit construyera, que se me hace realmente que no debe ser así, que debes de pensar sí en que el Infonavit, repito, a través de mecanismos financieros, apoye propiamente, digamos, la línea 3, hacerla más factible la línea 3, que sea un mecanismo más eficiente, que sea un mecanismo más flexible, donde pueda haber la alternativa, sí, de que el Infonavit financie, pero no construye. Porque si no, democratizar eso se vuelve muy complicado y podemos caer otra vez en mecanismos que ya conocemos lo que sucedió hace algunos años, ¿no? Dentro del propio instituto. Sí, además el tema de que el Infonavit o cualquier otro órgano del gobierno construya, pues no necesariamente significa que el director del Infonavit se ponga el overol y agarre la pala. Para eso, yo me parece que hay que aprovechar las fortalezas que existen a nivel país, y a nivel país existe un sector privado que está con experiencia, que está fortalecido en lo económico, fortalecido en el capital humano, que ha trabajado décadas. Hay empresas que tienen 60 años, el otro día estaba Sí. viendo en el mercado. Entonces, hay demasiada experiencia. Y otra cosa muy importante que tiene el sector privado es que está atomizado. O sea, hay empresas de diferentes tamaños en todos los lugares del país. Si en el país hemos llegado a construir los volúmenes de vivienda que hemos tenido históricamente, es porque hay, pues, ahorita me corriges tú, pero hay cerca de 1,000 empresas afiliadas a la Cámara de la Vivienda que están repartidas en el municipio de Sinaloa, que en el municipio de Chiapas. Esa es la gran riqueza que tenemos como país, ¿no? Un ecosistema experimentado, un ecosistema donde las empresas tienen capital, tienen acceso a financiamiento, tienen capital humano, tienen terrenos, porque ahorita si el gobierno quisiera detonar cosas, lo más sensato es ver quién tiene una línea de producción a punto de entregar bolillos. Y los bolillos seguramente los tienen una bola de privados que tienen sus terrenos, que han hecho proyectos, que están haciendo permisos y que lo que necesitan es que llegue el gobierno y acompañe para que esa gestión de permisos acelere. Porque, a ver, otra cosa que quiero que me corrijas, hoy día generar los permisos para tener un proyecto de vivienda se puede llevar hasta 3 años, ¿no? No, 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 hay municipios en el país que tienen el récord de 1,500 días de tramitología. 1,500 días. O sea, más de, Imagínate lo que en un momento dado, y eso que estamos nosotros ahí metidos, picando piedra,
que conoces a la gente, que tratas de ser un poquito empático para conseguir todo esto. Mira, yo también te voy a dar un dato para que nos imaginemos la estructura que en un momento dado se tendría que tener. Las grandes empresas multiregionales de aquí en nuestro país, que construyen entre 15 y 16 mil viviendas, 14 y 16 mil viviendas, tienen entre 1.500 y 1.700 personas trabajando en la operación de estas empresas. Imagínate tú que nosotros requieran entonces tener el Infonavit para construir 50,000 viviendas, si lo mandas a proporción entre 5 y 7,000 personas. Actualmente el Infonavit, la plantilla del Infonavit a nivel nacional, no es mayor de 2,700 personas. Elabora una estructura de 7,000 personas para construir. El tiempo que se va a tardar eso, hacerlo eficiente y que arranque de manera productiva. Pues ya se le pasaron a los primeros 3, 4 años del sexenio. Si tienes la experiencia, si tienes el conocimiento, si sabes las regiones, cómo se manejan, qué se necesita, dónde está la tierra, dónde están los servicios, dónde está la redensificación que se necesita, bueno, dónde está todo, pues hay que aprovechar esa coyuntura, hacer una coordinación adecuada, ponernos todos de acuerdo y a trabajar. Y seguramente de esa manera seremos altamente eficientes todos y lograremos los objetivos que se buscan. Te repito, no es solo esos, duplicaríamos esos objetivos. Sí, porque en el caso de la industria inmobiliaria, lo que vemos es que las grandes empresas no me refiero al tamaño, sino me refiero a empresas de calidad, en realidad son grandes integradores de procesos. No es que Sí, una desarrolladora de vivienda tenga miles de albañiles, miles de trabajadores de construcciones, que a lo mejor subcontrata algunas cosas, tiene procesos que delega en terceros. Entonces, el gobierno para poder decir que va a generar esas viviendas, lo mismo, tiene que ser un gran coordinador y dejar que especialistas se encarguen de cada cosa, que haya arquitectos especializados en los proyectos que hagan esos proyectos, empresas desarrolladoras especializadas en el desarrollo, porque el desarrollo de vivienda, a lo mejor gente que no esté enterada, pero es una cosa muy compleja porque implica una serie de procesos desde visualizar el terreno, entender cuál es la demanda para ese lugar, generar los permisos, hacer todas las negociaciones que se tienen que tener con instancias como para tener agua, luz, en algunos casos caminos, calles, en fin, es un tema complejo. Y ya después la construcción acaba siendo casi que lo de menos. O sea, sí hay que tener un expertise, pero todo el proceso de desarrollar vivienda es un animalito bastante complejo que por eso me parece que una de las grandes fortalezas que tenemos como país es que tenemos esas cerca de 1,000 empresas afiliadas a Canadevi que lo saben hacer, que lo han hecho durante muchos años y que me parece que el gobierno lo que tiene que hacer es agarrar la batuta, tener muy clara la partitura y decirle, te toca, vas para allá, van 500 casas para Caborca, van tantas para Nuevo León que es el líder de producción de vivienda, que no se me caiga, cómo le hacemos, cómo consolidamos, cómo trabajamos, porque el gobierno federal de pronto tiene que vincular con el gobierno estatal o con el gobierno municipal para decirme, oigan, gobierno municipal, ¿qué onda? No están, se están tardando 1,500 días en otorgar permisos, eso es inviable. Entonces, como que ese nivel de coordinación es lo que tocaría esperar, sobre todo porque, a ver, cuando un municipio se tarda 1,500 días en otorgar un permiso, seamos claros, el costo en primera mano lo paga el constructor, por supuesto, pero ese costo se le traslada al comprador de la vivienda. Y si estamos hablando de viviendas que se supone que queremos que vayan para los grupos más desfavorecidos, cargarles el costo financiero de la ineficiencia del gobierno, me parece lamentable, ¿no? yo creo que ahí es donde está el quid del tema, ¿no? O sea, la, la, los grandes objetivos se necesita un gran director de orquesta. Y para este director de orquesta yo creo que la coordinación de las cabezas del sector son importantísimos y llevar muy bien, como dijiste, el ritmo, la partitura, los tiempos de todo esto que se llama ecosistema de vivienda. Mira, imagínate que queramos nosotros empezar nosotros como constructores de vivienda empezamos a querer construir hoteles, hospitales o naves industriales. El conocimiento, el expertise y todo eso lo tenemos en otra área. Para que aprendamos a hacerlo, no digo que sea imposible, muchos lo hacen inclusive,
nos vamos a tardar un tiempo de un impasse administrativo dentro de nuestra propia empresa para aprender a cómo hacerlo y ser eficientes también en esa área. Ahora, trasládalo al gobierno, donde son 32 estados, 2000 y tantos municipios, donde se requiere un montón de vivienda, donde se requiere un montón de infraestructura, donde se requiere un montón de necesidades, pues va a ser muy complicado. Yo creo que ahí es donde viene el reconocimiento de que se necesita un gran director de orquesta que nos lleve a todos adelante, que nos diga el camino, qué es lo que tenemos que hacer y que coordine. A esos municipios de 1500 desde hoy, manito, pues no me ayudes. Vamos a ponernos a trabajar todos, vamos a ver cómo lo puedes hacer más eficiente, cómo lo puedes hacer. Yo creo que los tiempos son buenos. El reconocer que la vivienda es un tema importantísimo y reconocer que este es el actual momento de entregar todo este tipo de, de apoyos a la gente que lo necesita y reconocer que aparte de todo esto que se llama trabajo, pues nosotros venimos atrás de eso. El gobierno del estado de Nuevo León es un gobierno que decía el gobernador que dentro de su paradoja es primer lugar en todo, pero también tiene unos graves problemas de atención a la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo le hago si soy en primer lugar en todo, en inversión, en empleo, en formalización, en todo? Y después pues tengo que traer, toda la gente quiere llegar a vivir el sueño de Nuevo León, pues sí, pues tengo que darle atención a toda esta gente que llega, tanto del propio país, de otros estados, como de otros países, ¿no? Que están trabajando ahí en Nuevo León. Entonces, es algo muy importante entenderlo, pero bueno, creo que veo con buenos ojos que lo tienen en el radar y creo que va a ser un sexenio exitoso para la vivienda. Lo veo con optimismo y veo que tenemos que trabajar todos de la mano y sacar adelante, ahora sí, diría mi abuelita, el buey de la barranca, ¿no? Hay que trabajar sobre esas líneas. Sí, me parece que lo primero es retomar, reconstruir la cercanía entre gobierno y sector privado y después ubicar que los retos no están adentro, sino afuera. Están, vaya, el reto es ver cómo le vamos a hacer con un tema de inflación que encarece los materiales, el reto cómo le vamos, que es que además es un tema mundial, no es nomás de que en México hay inflación, es un tema mundial. ¿Cómo le vamos a hacer con el tema de las economías mundiales que han disparado un poquito el alza las tasas de interés y eso implica costos para construir, para el que compra? O sea, esos son los retos. Los retos no debieran ser cómo trabajamos, bueno, cómo trabaja el sector en armonía, porque eso debiera ser lo fácil. Traer una capacidad instalada de los bancos, que los bancos están trabajando muy bien. Muy El bien, sector inmobiliario está trabajando muy bien, los muy organismos bien. nacionales de vivienda están trabajando muy bien. Lo hemos platicado aquí mucho, lo que se necesita es que el liderazgo evidente del gobierno, que lo tiene y así tiene que ser, y ojalá que, es que lo haga muy bien, pero ese liderazgo se tiene que ser patente en coordinación institucional, que negocie muy bien con los diferentes órganos de gobierno en los tres órdenes y que haga trabajo en sintonía con sector privado, con sector financiero, con la sociedad misma, para hacer los proyectos que se necesitan, donde se necesitan y sobre todo con una visión de futuro, ¿no? O sea, no se trata de ver cómo le hacemos para que se hagan las casas como las hacíamos en el 2018, que a lo mejor es un reto bonito en cuanto a números, pero el reto es cómo van a ser las casas del 2030, del 2050, en un mundo que tiene que ser más sostenible, más sustentable, más socialmente viable, más plural, como tú decías, ¿no? Ya no vivimos igual, ya la producción de vivienda tiene que reconocer la forma en que vivimos como sociedad. Hay que darle respuestas a todos los jóvenes solos, que se quieren independizar con viviendas unipersonales, a las familias que no quieren tener hijos, a las familias que quieren tener mascotas, en fin, como que hay que ser mucho más integrales en la forma de entender el reto. Y bueno, ahí ojalá que el gobierno pueda tomar eso y se enfoque en ese tipo de temas y se deje ayudar, ¿no? Deje que los bancos hagan la parte financiera, los desarrolladores hagan la parte del desarrollo, la sociedad cumpla su papel como un visor que ponga los paradigmas y ponga los retos de la demanda. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Tú, ya vimos cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades. ¿Cómo se encuentra Canadevi? ¿Cómo se encuentra en estos casi 1000 empresarios de la vivienda que tenemos en el país? Mira, yo veo a todos con mucho ánimo, o sea, a lo mejor un optimismo eh, que no se veía
los últimos años. Ahora veo un optimismo marcado. Muchos están preparándose de manera, tanto en la parte de su estructura propiamente administrativa, porque muchos teníamos que contratar a más gente para empezar a hacer todo esto que se viene. Y veo un optimismo que ahí está, ¿no? Todo lo que se escucha de la llegada de nuevas inversiones, todo lo que se escucha del crecimiento en la parte de contratación de nuevos empleos, la bajada de las tasas de interés que ya se empieza a ver, que es muy probable que el día de jueves se vea una caída de 25 puntos base o quizás hasta más, pues son buenas señales para nosotros que nos dedicamos a la construcción a través de créditos. Hay mucho por hacer, hay mucho por entender. Yo creo que se necesita esto de la vivienda, es una situación que se necesita una planeación. Pero una planeación, como siempre lo he dicho, que no se vea solamente en un sexenio. Se necesita un involucramiento de todas las partes, donde sea transseccional, que traspase los sexenios, que sea revisado por la academia, por expertos, por muchos involucrados, un comité importante de revisión y que se vaya modificando. Porque no es lo mismo, como bien dijiste, lo como se construyó en el 2018 a lo cómo se va a construir en el 2024, 2025. Todas estas modificaciones se tienen que ir dando y se tienen que ir haciendo de manera escalonada y buscando que este escalonamiento sea progresivo. Las ciudades son ciudades vivas, ciudades que van creciendo y que tienen diferentes necesidades. Y estas adecuaciones nos tenemos que nosotros sumar a un plan y que nos narre este plan hacia dónde nos tiene que llevar. Y de esta manera ir revisando este plan, como se hace en muchos lados, seguir revisando este plan y ir analizando si lo hicimos bien, si lo hicimos mal o si lo hicimos de manera excelente. Y esas diferentes aristas que se están presentando, irlas puliendo, irlas mejorando, irlas sobre todo escalonando, ¿no? Imagínate que nos hubiéramos quedado como se construía hace 10 años, a través de mecanismos propiamente artesanales. Ahora, si seguimos construyendo bajo estos sistemas, simple y sencillamente ya no vamos a encontrar mano de obra. Tenemos que adecuarnos a todo esto. Y estas adecuaciones son las que marcan que debemos estar revisando. Cada periodo que se marque, no sé, a través de un mecanismo de revisión para ir viendo cómo esta parte de planeación y de hacer ciudad y de hacer sociedad y generar un bienestar es una parte siempre de estudio, de evaluación y de dirección. Estudio, evaluación y dirección, y pues que nos lleve a una conducción que no nada más desde este sexenio, sino el que viene y el que viene, porque siguen creciendo las ciudades. Y tenemos que hacerlo pues, de manera armónica y ordenada, ¿no? Sí, claro, y aprovechando las fortalezas que tenemos, que una de ellas es esta capacidad instalada que es Sí, real. claro. O sea, tenemos las empresas que hacen las viviendas, La tenemos experiencia. la Sí, experiencia y la cadena de producción, porque hay que recordar que hay cerca de 37 ramas de la economía relacionadas con esto. Hay millones de empleos que no se trata de proteger a la vivienda por la industria, pero claro que cuenta que sea una industria que genera empleo, que genera riqueza económica, que opera en las economías locales de una forma muy trascendente. Entonces, que eso no son valores que podamos perder. Y por supuesto que el objetivo principal es generar las viviendas que requiere la gente, donde las necesitan, cómo las necesitan, protegiendo el medio ambiente y haciendo ciudad. Me parece que el reto es demasiado importante y eso nos da la oportunidad para que de nuevo reiterar la voluntad de trabajo conjunto entre sector privado, gobiernos, los tres órdenes bueno, sociedad para que esto llegue a felices términos, ¿no? ¿Qué esperarías que pasara ya para cerrar, perdón, en los primeros, en lo que queda de año? Porque lo que queda de año va a marcar lo que va a pasar en el año próximo y posiblemente incluso en el 2026. ¿Qué esperarías como primeros señales de este inicio de gobierno? pues mira, yo de entrada esperaría que en el presupuesto
de la federación le dieran a la SEDATU un presupuesto financiero para el otorgamiento de todos estos apoyos a las personas que no les alcanza y que necesitan una vivienda y ver los mecanismos, ¿no? De entrada. Dos, también esperaría que parte medular de todo este tema, que es el ecosistema de la vivienda, y no nada más de la vivienda, es la atención a la infraestructura hídrica. Es importantísima darle una atención a la estructura hídrica y a la infraestructura eléctrica. La eléctrica para nosotros en algunas regiones es sumamente relevante, donde ya no se da abasto el suministro, pero bueno, en su generalidad todavía no es un problema enorme, ¿no? Se tiene que atender, pero no es un problema para nosotros como industria. Quizá para la industria de manufactura es otra cosa, ¿no? Y por último, pues yo veo que es importante también de manera rápida y operativa hacer unos ajustes dentro del propio Infonavit que son muy rápidos de gestionar, muy rápido de arrancar y muy rápido de que esto genere una disrupción. Por ejemplo, se está trabajando en la atención a las personas que van ahorrando propiamente dentro del instituto, que generen un historial de ahorro y que genere un crédito para ellos. Se está analizando, se está viendo todo lo que es el riesgo. Hay que meterle velocidad para que en el próximo Consejo de Administración se apruebe y se arranque se anuncie que con el ahorro a la gente que lo necesita y marcando algunos parámetros tendrán un crédito. Actualmente, te voy a dar un dato que a lo mejor no conoces, hay 50,000 personas ya ahorrando dentro del instituto y no se ha dado un solo anuncio bajo ningún término de esto. O sea, existe ya esa avidez, esas ganas de tener un crédito hipotecario para todas estas personas que no están dentro del mercado de la formalidad o sí están dentro de la formalidad, pero no pertenecen a un instituto de seguridad social. Dos, quieren ampliar rápidamente los mecanismos de construcción de vivienda económica, amplíen esos polígonos de contención, esas áreas de contención. En vez de 2,5 kilómetros, hay que ampliarlos un poquito más. Va a haber más tierra, va a haber más generación, va a haber más opciones y se puede gestionar rápidamente con tierra más accesible la construcción de vivienda. Tres, pues hay un montón de opciones que metiéndole un poquito de presión, apretarle un poquito las tuercas a los municipios, decirles, súmense a todos al Plan Nacional de Vivienda y generen una gestión rápida y eficiente y sobre todo a la vivienda económica de estos valores, apliquen descuentos en los derechos, porque estos descuentos se van directamente al valor de la vivienda. Si no me los cobran a mí, ¿por qué se los tengo que sumar? ¿No? Y va a beneficiar. Y son rápidas, son cosas de 100 días, que en 100 días arrancamos como cuenta de la luna y puede generar un crecimiento importante, una disrupción importante y sobre todo un buen síntoma de lo que se viene, ¿no? Que eso es lo que se debe de despertar. Esa avidez nuevamente de empezar a construir esas viviendas y arrancar con mucho ánimo y entusiasmo para el próximo 2025, ¿no? Pues muy bien, Beto Moreno, Alberto Moreno, presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda, nuestra querida, muy querida Canadevi. Así. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de platicar contigo y pues bueno, seguramente estaremos platicando aquí en los días próximos ya con el inicio del nuevo gobierno para ver cómo se va pintando el escenario. Muchas gracias por lo pronto, por la oportunidad, Beto. Muchas gracias a ti, Horacio. Siempre es un gusto platicar con alguien que sabe tanto de esto que es el ecosistema de la vivienda. Te agradezco Ah, mucho el espacio y estoy a tus órdenes como siempre. muy bien, esta es la visión de Canadevi, la visión bien importante, porque lo que dice Beto Moreno refleja la opinión de cerca de 1,000 empresas de todo el país, empresas chicas, medianas, grandes, con décadas de experiencia, que es un potencial que no debemos desaprovechar. Como país, no estamos como para desaprovechar ese potencial, esa experiencia, esa capacidad instalada. Hay que ponernos bien de acuerdo. Hay que ponernos bien de acuerdo que el gobierno, la gente que está a cargo de esto, agarre bien su batuta
y reconozca los diferentes grupos de especialistas que hay. Y bueno, si eso pasa, nos va a ir a todo dar. Muchas gracias, Beto, y ustedes ahí nos vemos. Hasta luego. Abrazo a todos.